Este 15, 16 y 17 de junio, los líderes de 7 de las economías más desarrolladas del planeta volverán a reunirse, esta vez en Kananaskis, Alberta, Canadá. Allí estarán los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, acompañados por representantes de la Unión Europea. La agenda suena ambiciosa: crecimiento sostenible, paz internacional, gobernanza global, inteligencia artificial y hasta financiamiento para combatir el cambio climático. Un foro de alto nivel para decidir, en teoría, el futuro del mundo. Pero, ¿y si te dijeran que el G7 ya no sirve de nada? Al menos eso es lo que Bloomberg, una empresa mundial de noticias e información financiera, advierte a medida que se aproxima la 51ª cumbre del grupo en Canadá, ya que muchas de sus promesas se diluyen en comunicados políticos sin consecuencias reales, su peso económico ha caído y su influencia política está más dividida que nunca. Vaya, incluso en los temas que pretende liderar, como la transición energética o la defensa de la democracia, parece ir varios pasos detrás del mundo real. Entonces, ¿todavía es útil el G7? ¿O estamos presenciando el ocaso de uno de los clubes más influyentes del siglo XX? Si quieres saber qué es y para qué fue creado el G7, qué tanto poder económico y geopolítico conserva, y si el artículo de Bloomberg que afirma que ya no tiene peso tiene o no razón, quédate conmigo. Soy Álvaro Ávila y esto es... Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. El origen. El G7 nació en 1975 en medio de una tormenta económica global. Veníamos saliendo del sistema de Bretton Woods, que se basaba en un tipo de cambio fijo entre las monedas de los países miembros, y el dólar estadounidense era la moneda de referencia, y cuyo valor estaba fijado al oro. Sin embargo, este sistema colapsó oficialmente en 1971 cuando Nixon decretó la no convertibilidad del dólar en oro. A esto se le sumó el shock petrolero de 1973, cuando los países productores de petróleo, la OPEP, recortó la oferta y cuadruplicó los precios del crudo. Resultado: inflación disparada, crecimiento estancado y una sensación generalizada de que el modelo keynesiano de posguerra ya no estaba funcionando. Este fenómeno fue tan atípico que incluso tenía un nuevo nombre: estanflación. Es decir, un aumento de todos los precios de los bienes y servicios de manera sostenida, combinado con una economía que no está creciendo. Y las economías más desarrolladas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Italia y Japón, estaban atrapadas sin respuestas claras. Ante este escenario, el entonces presidente francés Valéry Giscard convocó una cumbre informal en Rambouillet, Francia. Así nacía el G6, al que se sumaría Canadá el año siguiente para formar el G7, o Grupo de los 7. Su objetivo era claro: coordinar políticas macroeconómicas frente a las turbulencias globales. A diferencia de organismos como la ONU o el Fondo Monetario Internacional, el G7 no tendría una estructura formal, ni estatutos ni secretaría permanente. La clave era la flexibilidad para que los líderes pudieran dialogar y tomar decisiones rápidamente. En esa primera cumbre de 1975 se lograron 3 consensos fundamentales. El primero era evitar el proteccionismo como respuesta ante la crisis. Los líderes acordaron mantener abiertas sus economías para evitar una repetición de la Gran Depresión. El segundo fue coordinar políticas monetarias y fiscales para controlar la inflación y reactivar el crecimiento. Y finalmente fortalecer la cooperación energética, tras el golpe del embargo petrolero producido por la OPEP, incluyendo el respaldo de la Agencia Internacional de Energía, la cual en sus inicios fue creada para ayudar a los países industrializados a responder a crisis energéticas, y desde entonces ha ampliado esta labor. Y aunque aún no se hablaba explícitamente de ideas como el control de la oferta monetaria y el rechazo al intervencionismo excesivo del Estado, estas ideas ya estaban comenzando a ganar terreno entre las élites económicas. Es decir, se acordaría que el Estado dejaría de cumplir su labor como proveedor del bienestar generalizado a la población y se privatizarían todas las empresas estatales que por decreto buscaban que el salario de un obrero siempre le sirviera progresivamente para mejorar sus condiciones de vida, y eventualmente se consolidarían como políticas dominantes con la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Así, en su origen, el G7 sí cumplió un papel útil. Fue un foro clave para acordar principios comunes entre potencias ante una crisis sin precedente. Una respuesta económica a un sistema político en transformación. Decisiones y resultados. A lo largo de sus 5 décadas de historia, el G7 no solamente ha sido un espacio para diagnósticos globales, también ha tomado decisiones concretas. Algunas de ellas con impactos históricos y otras con efectos menos visibles o incluso contraproducentes. Por ejemplo, tenemos el Plan Brady en 1989. En plena crisis de deuda latinoamericana, el G7 apoyó el Plan Brady,
una estrategia liderada por Estados Unidos para reestructurar la deuda externa de países como México, Brasil o Argentina, con consecuencias como el colapso del sistema financiero internacional, un efecto dominó en otras economías emergentes, un estancamiento económico prolongado, inestabilidad política y riesgo geopolítico con golpes militares, estallidos sociales o radicalización ideológica y la deslegitimación del sistema financiero internacional. El resultado, más de 160.000 millones de dólares fueron convertidos en bonos con garantías del Tesoro estadounidense. Esto restauró el acceso al crédito internacional de varios países y alivió sus balanzas fiscales, pero también vino con condiciones: ajustes estructurales, privatizaciones y liberalización financiera exigida por el Fondo Monetario Internacional. Reformas que, si bien estabilizaron macroeconómicamente a la región, ampliaron desigualdades y dejaron a varios países vulnerables ante una crisis. Vaya, este fue el punto en el que una crisis ocurrida en cualquier otra parte del planeta ahora sí podía afectarte a ti. También está en 2005 la iniciativa Gleneagles. En esa cumbre celebrada en Escocia, los líderes del G7 se comprometieron a cancelar la deuda de 18 países pobres altamente endeudados y a duplicar la ayuda para África. En algunos casos, la ayuda sí llegó. Países como Tanzania usaron esos recursos para duplicar la tasa de escolarización primaria en apenas 6 años. Pero el compromiso no fue uniforme. De los 50.000 millones prometidos, solo se entregaron 35.000 millones según el One Campaign. Y si bien hubo avances en salud y educación, la dependencia estructural del financiamiento externo no se resolvió. Y también tenemos en 2014 y 2022 las sanciones ocurridas a Rusia. Tras la anexión de Crimea y más tarde la invasión a Ucrania, el G7 se coordinó para imponer sanciones económicas sin precedentes, como congelamiento de activos, expulsión de Rusia del G8. Sí, porque olvidé mencionarles que el grupo se amplió al G8 en 1997 cuando invitaron a Rusia a unirse, pero a raíz de la anexión de Crimea decidieron expulsarlo y restringir a Putin el acceso a tecnologías clave. En el corto plazo, el golpe fue fuerte. El PIB ruso cayó un 2.1% en 2022, las importaciones de tecnología se desplomaron y Moscú tuvo que recortar el gasto público. Pero también surgieron efectos inesperados. Rusia logró reorientar su comercio hacia Asia, evadió sanciones a través de triangulaciones estatales y aceleró su desdolarización. Además, las sanciones contribuyeron a elevar los precios globales de la energía y los alimentos, afectando especialmente a Europa y a países en desarrollo. Como pueden ver, el G7 ha tomado decisiones importantes en el orden geopolítico y económico global, con resultados mixtos. Por lo que la pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿sigue siendo relevante el G7? Durante décadas, el G7 fue un punto de referencia, un espacio desde donde se coordinaban decisiones económicas y geopolíticas clave entre las potencias occidentales. Pero hoy su utilidad está bajo la lupa. Primero por el peso económico. En 1980, los países del G7 representaban más del 50% del PIB global. Hoy, ese porcentaje ha caído a poco más del 30% según datos del Fondo Monetario Internacional. ¿La razón? El ascenso económico de China, India y otras economías emergentes que no están representadas en el grupo. Segundo, por el impacto real de sus decisiones. Muchas veces los acuerdos no pasan por papel o llegan tarde. Un ejemplo claro fue la respuesta inicial del G7 a la pandemia del COVID-19. Mientras China y Rusia exportaban vacuna, los países del G7 discutían sin coordinar una estrategia global. Y quizá el caso más simbólico es el intento fallido de competir con la ruta de la seda china. En 2021, el G7, liderado por Estados Unidos, lanzó la iniciativa Build Back Better World, que luego fue rebautizada como Partnership for Global Infrastructure and Investment, donde se anunció un plan para movilizar 600.000 millones de dólares en 5 años, con el objetivo de cerrar la brecha de infraestructura en los países en desarrollo y competir directamente con el ambicioso proyecto chino. Pero, a diferencia de la Ruta de la Seda, que es un corredor físico y logístico claro, con trenes, puertos, rutas y acuerdos comerciales concretos, el G7 no tenía un plan de ejecución detallado ni un concepto coherente. Se prometieron inversiones en salud, infraestructura digital y energía limpia. Todo muy loable, pero muy vago. 3 años después, los resultados son escasos. No hay un consorcio ejecutivo claro, los desembolsos han sido mínimos y gran parte de los anuncios se han quedado en promesas. El Atlantic Council y medios como Foreign Policy lo han calificado como un gesto simbólico más que un proyecto transformador. Ni siquiera ha logrado acercarse al volumen de obras o influencia que ya ha conseguido China en África, Asia Central o América Latina. Esto ha alimentado la percepción de que G7 ya no busca construir un marco cooperativo global, sino cerrar filas entre aliados para defender su influencia. Es decir, más un club de poder tradicional que una plataforma realista para resolver los desafíos del siglo XXI.
Como mencioné antes, del 15 al 17 de junio, los líderes del G7 se reunirán en Kananaskis, Canadá, para conmemorar los 50 años de esta agrupación. La ocasión parece histórica, pero la pregunta que muchos se hacen es si esta cumbre marcará un nuevo comienzo o si por el contrario reafirmará el carácter simbólico de un organismo cada vez más desconectado del poder económico y político real. La agenda oficial, según el gobierno canadiense, incluye temas de gran relevancia: inteligencia artificial, desarrollo sostenible, financiamiento climático, gobernanza global y seguridad internacional. Temas amplios y fundamentales para el futuro. El problema no es la ambición, sino la ausencia de mecanismos efectivos que aseguren el cumplimiento de los compromisos. En el ámbito geopolítico se espera que se discuta la guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y la creciente competencia estratégica con China. Sin embargo, el G7 ha demostrado limitaciones en ambos frentes. No ha logrado quebrar la economía rusa ni detener el conflicto, y la iniciativa china de la nueva ruta de la seda gana terreno y cuestionan el orden internacional tradicional. Y si a eso le sumamos la creciente importancia del BRICS, un grupo análogo al G7, el retorno de Donald Trump como un elemento de caos en el orden internacional económico global, además de que varios países miembros enfrentan dificultades económicas notorias internas que afectan su capacidad para tomar decisiones globales conjuntas, como Reino Unido, Francia y Alemania, pues las cosas para el futuro de este grupo no pintan exactamente bien. Canadá, anfitrión de la cumbre, intenta proyectar la reunión como una oportunidad para renovar el compromiso con un mundo justo y estable, pero el peso económico y político del G7 hoy apenas representa un 30% del PIB global, frente al 60% de los años 90, y su capacidad para implementar soluciones de manera coordinada se ha visto erosionada. Por eso la cumbre de Kananaskis en 2025 puede ser un punto de inflexión, pero no porque se espere que tomen decisiones transformadoras. Más bien podría confirmar que el G7 ya no es el espacio adecuado para los desafíos del siglo XXI. ¿Tenía razón Bloomberg? El artículo de Bloomberg plantea una duda válida. ¿Sigue sirviendo el G7? Y tras revisar su historia, sus decisiones clave y su peso actual, la respuesta no es un simple sí o no, porque sí, muchas de las críticas que hace el artículo de Bloomberg son acertadas. El G7 ha perdido peso económico relativo, su capacidad de ejecución global es limitada y muchas de sus promesas recientes se han quedado en papel. Nuevamente, la iniciativa de infraestructuras para competir con China fue más un marketing geopolítico que otra cosa. No era un plan real. Pero decir que el G7 ya no sirve es pasarse de largo, porque como mostramos en este video, el G7 sí ha tenido momentos históricos de impacto real, desde el plan Bradley para salvar a América Latina, y bueno, digo salvar porque realmente se estaban salvando ellos mismos, hasta las sanciones económicas más severas contra Rusia. Y aunque hoy su poder esté erosionado, sigue siendo un foro de coordinación entre las democracias industriales más influyentes, con efectos concretos en la economía, el comercio y la seguridad global. Vaya, que si vives en Latinoamérica, las decisiones que toman estos tipos te va a afectar sí o sí. El verdadero problema no es su existencia, sino su desconexión con el mundo multipolar. Y mientras siga actuando como un club cerrado del siglo XX, sin incluir a las nuevas potencias emergentes, su utilidad será cada vez más simbólica y menos estratégica. Pero, si logra abrirse, adaptarse y coordinar con otros actores, como el Sudamérica o incluso los BRICS, podría recuperar algo del peso que tuvo. Aunque probablemente esto ya está empezando a cambiar gracias a que este año el presidente del G7, Mark Carney, ha invitado a los presidentes de Australia, Brasil, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ucrania. Solo quedan ver cuáles van a ser los resultados de la reunión en un próximo video. Y ahora la pregunta va para ti. ¿El G7 será capaz de reformarse antes de volverse irrelevante? ¿Será posible que estos países se integren a Latinoamérica para ejecutar acciones de manera coordinada? ¿O es hora de que nuestra región busque otros espacios y alianzas? Déjame tu opinión en los comentarios que los estaré leyendo, y muchos de ellos yo los contesto. Si llegas hasta aquí, por favor suscríbete, comenta y comparte, y por favor dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando publique nuevos videos. Eso me ayudaría muchísimo para crecer. Yo publico videos todas las semanas. También te recuerdo que los jueves de la noche estoy haciendo la grabación del podcast en vivo de Ecos Financieros, donde trato todas las noticias de actualidad que no siempre soy capaz de abordar, pero que en este espacio te lo ofrezco de manera más cercana a ti, junto con mi compañera Mari Carmen Rojas. Te espero por medio de este canal y los horarios están en el comentario fijado. Así que nos vemos el jueves en la noche. Sin más que decir, soy Álvaro Ávila, esto es Ecos Financieros, y por acá te está apareciendo un video que está relacionado con esto que acabas de ver y seguro te va a encantar. Nos vemos en el siguiente video.